¿qué dije? ¿Sí? Que la regla del BAN lo que hace es actualiza una serie de flujos de fondos. Esos flujos de fondos son los que nosotros hemos construido mediante la utilización, ¿sí?, del criterio de los percibidos. Actualizamos esos flujos de fondos, ¿sí? Y esos flujos de fondos comparados con la inversión inicial, si el BAN que arroja es positivo, significa que el proyecto agrega valor y por lo tanto hay que hacerlo. Si el BAN es negativo, lo que estaría diciendo, lo que nos estaría indicando es que no agrega valor y por lo tanto ese proyecto hay que desecharlo. Ahora, para poder determinar el valor actual, para poder actualizar esa serie de flujos de fondos los cuales conforman, ¿sí?, el proyecto, se tiene que utilizar una tasa, ¿sí?, efectivamente, ¿sí? La actualización se hace mediante una tasa de interés. La tasa de interés que se utiliza para la determinación del valor actual de esos flujos de fondos se la suele definir de diferentes formas. Uno la puede encontrar como tasa de corte, tasa de costo del capital, tasa de rendimiento requerido, ¿sí? La tasa activa también puede llegar a ser. En definitiva, ¿sí?, es una tasa de interés que lo que tiene que medir es el costo del capital. Y entonces, nosotros hemos visto cómo se calcula el costo promedio ponderado del capital. El costo promedio ponderado del capital no es ni más ni menos que el costo que está soportando en la actualidad la empresa a los efectos de poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad. Entonces, salvo que el proyecto tenga una financiación muy particular, ¿sí?, esto lo tengo que aclarar, muy particular, lo recomendable es determinar, si uno tiene los elementos, ¿no?, determinar el costo promedio del capital y esa tasa, porque el costo promedio sigue siendo una tasa, utilizarla como la tasa que permita actualizar todos los flujos de fondos. Esto es, desde el punto financiero, es fantástico. Esto es muy, pero muy interesante, ¿sí? Cómo se vincula la generación de la información respecto de los propios estados contables de la empresa, ¿sí? Porque de ahí es que nace el costo promedio ponderado del capital, ni más ni menos, ¿sí? Donde uno lo que determina es la evaluación del costo del pasivo mediante el costo de la I y el costo del propio patrimonio neto como medida de rentabilidad y la rentabilidad neta desagregada, ¿sí? O sea que es pura y exclusivamente un análisis netamente financiero, pero netamente financiero, que me permite a mí trasladar ese costo a la medición de un proyecto. ¿Qué estamos queriendo decir? Que el proyecto me tiene que generar una tasa de interés para poder medir ese flujo de fondo al mismo costo que estoy soportando en la actualidad. Ni más ni menos. ¿Es tarea fácil? No, no es tarea fácil. No estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es lo más aconsejable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando uno va a buscar al mercado, ¿sí?, cuando uno habla de voy a buscar al mercado como si fuese una cosa tan en la estratosfera, no es salir a buscar al mercado y decirle al banco, bueno, hoy, ¿cuánto estás cobrando en concepto de tasa de descuento por los cheques a 30 días? Hoy, ¿cuánto es la tasa que estás cobrando en un sistema de amortización francés por un crédito de capital de trabajo? Hoy, ¿cuánto es el costo que estás cobrando por el adelanto en cuenta corriente? Son todas tasas diferentes. No son todas tasas iguales, son todas tasas diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa deberíamos tomar nosotros a los efectos de poder medir de manera correcta la determinación del valor actual neto, o sea, del BAN de ese proyecto?
¿sí? Lo aconsejable es la determinación del costo promedio. Si no tuviese la posibilidad de la determinación del costo promedio, tendría que utilizar cualquiera de otras tasas que están en el mercado, ¿sí? Dependiendo de la habitualidad con la cual utilice cada una de esas fuentes, estaríamos viendo cuál sería. Ustedes van a ver en varios libros, ¿sí? Que lo que dicen es, bueno, entonces, la tasa de corte pretendido, la tasa de rendimiento pretendida debería ser la tasa de plazo fijo. Y la realidad es que es mentira. Me corrijo. No es mentira. Es un criterio de apreciación diferente. No es un criterio de apreciación, sino estaría diciendo cosas que no son. Digamos, estarían utilizando un criterio de apreciación en donde el flujo se genera en función de una posible inversión y en realidad uno lo que está haciendo es determinando cuándo es el costo del capital que uno necesita para poder llevar a cabo la inversión. O sea que es un concepto diferente de donde uno está queriendo medir el sacrificio del capital. A eso es lo que voy. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. Imagínense que tomar una tasa, ¿sí?, de plazo fijo que hoy ronda el 37% anual, más o menos, vamos a hacer 36 para que sea el número redondo, o sea que estaremos hablando del 3%, ¿sí?, mensual. Cuando hoy por hoy una tasa, ¿sí?, de descuento de cheques, cualquiera, lo mínimo es el 72 y el 75% anual. O sea que estamos hablando de entre 6 y 6.25 mensual, el doble de la tasa. Por lo tanto, cuando uno mide el costo del capital es totalmente diferente. El impacto que tiene es totalmente diferente. Entonces, por eso es la importancia en la determinación de las tasas de interés. La tasa de interés para nosotros es como la vida misma. Bueno, para mí es como la vida misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente el parámetro, ¿sí?, que nos permite medir cuál es el costo de cualquier unidad de capital. Por un lado, van. Por otro lado, ¿quién? TIR. La TIR, ¿sí?, es la tasa interna de rentabilidad, ¿sí?, o la tasa interna de retorno. Cuando uno va a buscar, ¿sí?, la definición de la TIR, uno va a encontrar que la TIR me dicen que es la tasa que hace que el BAN sea cero. ¿Sí? O sea, el concepto que nosotros acabamos de ver respecto al BAN, la TIR es la que hace que la BAN sea cero. O sea que es aquella tasa que permite igualar todos los desembolsos futuros con la inversión inicial. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. ¿Y qué me da esa tasa? Esa tasa me está dando, ¿sí?, como es una tasa, cuál es el rendimiento que genera el proyecto por cada peso que está invertido en ese proyecto. Eso es lo que me da una tasa de interés. Como me da una tasa de interés, la tasa de interés va a estar ponderada, ¿sí?, en función de la unidad de tiempo que utilice en el flujo de fondos. Si mi flujo de fondos es mensual, la tasa que me va a dar es una tasa mensual. ¿Sí? Si es trimestral, será una tasa trimestral, y si es anual, será una tasa anual. ¿Cuál es la condición de esta tasa? ¿Cuál es la condición de la utilización de la TIR? Bueno, tiene dos factores limitantes que son muy importantes, ¿sí? El primero es que para su determinación no puede haber iteraciones de signo en la construcción de los flujos de fondos. Error recontra habitual en los exámenes. Recontra habitual. ¿Qué es eso, profe? Iteración. Lo que quiere decir es que si el flujo de fondo es negativo, todos los demás tienen que ser positivos. No puede haber un flujo de fondo negativo, uno positivo, uno negativo, positivo, positivo, positivo. No puede haber interacción de signos. ¿Se entiende? Negativo y después todo positivo. O todo positivo y después negativo. Pero no puede haber alteraciones. ¿Sí? Porque en definitiva lo que hace es un polinomio. Bueno, no lo voy a aburrir de donde surge, ¿sí?, la fórmula de la TIR. ¿Sí? Pero en definitiva es esto. Y como dijimos que es lo que hace el BAN cero, no es ni más ni menos que, ¿sí?, una igualación de un polinomio a cero. Entonces,
Por esa razón es que tiene que tener un solo resultado. Y ese solo resultado se determina de esa forma, ¿sí? Sin que haya iteraciones de signo. Primera condición. La segunda condición. La TIR, la tasa interna de rentabilidad, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, los voy a invitar a que a estos conceptos, ¿sí? Van, TIR y periodo de recupero, ¿sí? Googleenlos a ver cuál es el concepto que terminan asimilando en función de esto que hoy les estoy diciendo y en función de ver de qué es lo que pueden llegar a encontrar. Lógicamente van a encontrar un montón de cuestiones de estas, ¿sí? Pero para que vean, ¿sí? La magnitud del análisis financiero respecto de lo que hay de la banda latir y el periodo de recupero. El segundo inconveniente, no es inconveniente, sí, la segunda falla que se le encuentra al concepto de la TIR es que la TIR considera que los flujos de fondos positivos, son colocados, son invertidos nuevamente en el mismo proyecto a la misma tasa que él genera. ¿Qué es esto? Si yo tengo como una inversión de 10.000 pesos y luego tengo, ¿sí? Flujo de fondos de 4.000 pesos durante un año. Si yo tengo 4.000 pesos durante un año, tengo 48.000 pesos, ¿sí? 4 por 12, 48. Y yo tenía la inversión inicial que era de 10.000 pesos. La pregunta es, los 4.000 pesos del primer año que yo generé, ¿sí? Que es un flujo de plata, entre el primer año y el segundo año, ¿qué hicimos con esa plata? Eso es lo que Y se plantea. supone que aumenta. La ¿Cómo? reinvertimos. Eso es lo que supone. Dice, bueno, vos esos 4.000 pesos no lo dejás muerto en la caja de la empresa. Lo que haces es reinvertir. Si vos lo reinvertís, ¿qué quiere Claro. decir? Que lo colocás en alguna cosa que te dé un determinado interés. Eso es lo que quiere decir Claro, reinvertir. ¿Y ahí qué es ya lo que te plantea la TIR? variaría la ¿Cómo? No escucho. que ahí ya te variaría la tasa, no sería la tasa inicial porque vos la volvés a invertir. Exactamente. Bueno, lo que hace la fórmula TIR es pondera todo eso y te da la tasa que también se reinvierte en esos flujos de fondos. Esos flujos positivos se vuelven a reinvertir. Eso es lo que hace la TIR. Ni más ni menos. Pero, Para poder solucionar ¿sabes esto, cuánto? ¿cómo? Bien. Claro, ¿cómo sabe si lo reinvierte y lo pondera? Es como que esa TIR ya tiene cierta cantidad. ¿Cierta qué? No te escuché. Lo último. No importa, pero Claro, cierta cantidad de años. ¿Cómo sabe cuántas veces vos lo vas a reinvertir como para que lo pondere? Eso quiero decir. Que vos tenés definido cuánto es la vida del proyecto. Entonces, se va a reinvertir desde que se genera hasta que termine el proyecto. Cada uno de los flujos de fondos positivos. Porque no es Bien, por tiempo ilimitado. El proyecto tiene un horizonte temporal. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho hoy. Todo proyecto va a tener un horizonte temporal. A los efectos de mitigar este concepto de la reinversión de la TIR, aparece una prima, ¿sí? Que es la TIR M. ¿Sí? La TIR M se denomina TIR modificada. ¿Sí? Sé que parece todo chino esto, lo sé, pero bueno,
Entiéndanme que con el desarrollo ya del martes que viene ya todo va a empezar a haber una luz al final del túnel. Yo sé que hoy es todo negro, pero yo sé Eso que va a haber espero, una luz. profe. ¿Cómo? No escuché. Eso espero. Sí, Profe, sí. después, en la semana o el fin de va a bajar la clase, yo para armar todo en teoría tenerlo escrito, porque ahora pude escribir, pero no mucho. Sí. Ah, listo. El concepto de la TIR-M, ¿sí? Que es la TIR modificada, lo que hace es determina que los flujos de fondos positivos no se van a reinvertir a la misma tasa, sino que se van a reinvertir a una tasa de mercado, que pasa a ser la tasa pasiva del mercado. ¿Sí? Como tasa de reinversión. Acá sí aparece el concepto de la tasa pasiva, que es la tasa de reinversión. Y entonces lo que permite es un recálculo de la tasa del proyecto. Y entonces me permite obtener una tasa de interés más realista que la TIR. Entonces, nos guiamos entonces para la regla de decisión con la TIR-M en vez de con la TIR. ¿Y cuál sería la regla de decisión de la TIR? Cuando yo hablo de regla de decisión, lo que estoy diciendo es si acepto o no, me embarco o no me embarco en hacer este proyecto. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? La regla de decisión es eso, que dice, bueno, ¿vamos para adelante o no vamos para adelante? Ni más ni menos. Y entonces dice que si la TIR o la TIR-M es mayor a la tasa del costo del capital, el proyecto se tiene que llevar a cabo. Si en cambio la TIR es menor a la tasa del costo del capital, no se lleva a cabo. Nunca plantea tasa negativa. Siempre plantea si es mayor o es menor. Y el último elemento que nos va a permitir llevar a cabo esto de las reglas de decisiones, ¿sí? Es el periodo de recupero. Si yo digo periodo de recupero, ¿de qué estoy hablando? ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión inicial? Pero muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Ni más ni menos. El periodo de recupero es eso. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar la inversión inicial? El parámetro a comparar para poder determinar el periodo de recupero siempre es una cuestión subjetiva de aquel que va a llevar a cabo el proyecto. Es decir, la persona que va a llevar a cabo el proyecto va a definir cuánto es su horizonte temporal de recupero de la inversión. Es decir, el proyecto dura 5 años, pero él dice, bueno, yo al cabo de los 2 primeros años ya quiero ver si recuperé la inversión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contempla cuánto tiempo se tarda. Es decir, ¿qué es lo que se compara? Se compara los flujos de fondos que van generando el proyecto, se compara con la inversión inicial. Si yo digo, puse 10.000 pesos y generé durante un año, ¿sí? Flujo de fondos de 2.000 pesos, a los 5 meses yo ya recuperé la inversión inicial. Puse 10.000 y después generaba 2.000 pesos por mes. En el primer mes recuperé 2.000, en el segundo recuperé 4.000, en el tercero 6.000, en el cuarto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi periodo de recupero? Mi periodo de recupero es de 5 meses. ¿Vamos? Ahora, como esto es desde el punto de vista financiero,
Cuando nosotros medimos el periodo de recupero, el periodo de recupero se tiene que medir en términos de valor actual, no en términos de valor nominal. Esto es también otra cuestión que no está en todos los libros de financiera. Y yo lo doy con periodo de recupero de contado. Así que quien no calcula el periodo de recupero de contado está mal. Y punto. Porque yo lo doy así. Bien democrático. ¿Periodo Vamos, de recupero qué? descontado. O sea, el valor actual. Listo. Ni más ni menos. Bueno. Entonces, resumen. Flujo de fondos, determinación de inversión inicial, determinación de flujo de fondos periódicos, determinación de esos flujos de fondos en función de lo percibido, impacto que genera el cálculo del devengado en función de lo percibido y determinación de las 3 reglas de decisión. Van, TIR, dentro de la TIR está la TIR-M, ¿sí? No es que es otra más, TIR está la TIR-M y el periodo de recupero. ¿Está claro esto? Está claro todo esto, ¿sí? Sé que está claro, es un concepto muy general. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le voy a subir para la semana que viene esta clase, en realidad se lo voy a subir antes, ¿sí? ¿Sí? Espero ya para el fin de semana, y junto con eso les voy a subir los primeros ejercicios. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Sé que después es muy cómodo observar cómo es la resolución, ¿sí? Cuando la vamos a hacer, y copiar la solución en función de esto. Y la realidad es esta, no es que les estoy asustando ni nada por el estilo, pero de cada 10 que rinden, 2 aprueban, ¿sí? Y 8 no aprueban, ¿sí? Por esta cuestión de que no se enfrentan al ejercicio, no se plantean cuáles son las variables que tengo que empezar a hacer para tener en cuenta el ejercicio. ¿Estamos? Entonces, se encuentran con que una nunca tomó lo mismo, ¿sí? Y en función de eso, cada uno requiere de un análisis diferente. Entonces, lo que pretendo es que aprendamos juntos a pensar cómo es la construcción del flujo, y una vez que tengamos la construcción del flujo, cómo hacemos, ¿sí? Para tomar la regla de decisión. Vamos a hacerlo gradual a esto. El nivel de dificultad va a ser de menor a mayor, ¿sí? No es que ya vamos a entrar con los ejercicios más complejos, ¿sí? Vamos a entrar con una serie de ejercicios, ¿sí? Que usted los vaya animando a ir generando cada una de las incógnitas que pretende, ¿sí? Ya renunciaba, no, vamos, no se me bajen, no se me bajen porque, digamos, estamos en el Profe, cruzado. me da miedo. No, mientras tengamos todo el proceso. Que esta clase la vamos a tener que volver a ver. Fue como a 200.000 por hora. Puede ser. Era necesario para poder introducir los conceptos, ¿sí? Pero esto sí se los pido. Sí, yo calculo que yo ya mañana ya les voy a estar subiendo, ¿sí? La clase junto con el práctico. ¿Sí? Yo entiendo que va a haber cuestiones que van a decir, bueno, ¿cómo sería? Eso es lo que pretendo, ¿sí? Que construyan, ¿sí? Y que les plantee la duda y que nosotros después, el martes que viene, nos sentemos y veamos cómo es el procedimiento para la resolución. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? Pero bueno, Sí. no se me pichone. profe, ¿Quién me habla? la mandía. ¿Quién? No escucho bien, ¿eh? La mandía. Ah, la Mandía, ¿cómo le va? Bien. ¿Va a subir el práctico el fin de semana?
No, yo calculo que ya para mañana está, ¿eh? Ah, ¿Por bueno. qué? ¿Qué necesita? ¿Que lo suba el fin de semana? Sí, uso el fin de semana para hacer las cosas. Está bien, bueno, no. Yo lo subo y, digamos, siéntense, por lo menos como para ver de qué se trata y en función de refrescar estos conceptos, ¿sí? Esa es la idea. Lógicamente, todo esto de la VAN, la TIR modificada y el periodo de recupero, todo esto lo vamos a hacer en Excel, ¿eh? No vamos a usar la calculadora, ¿sí? Yo usaba la calculadora cuando aprendí a hacer esto. Ahora hacemos todo absolutamente por Excel. ¿Estamos? O sea que errores de cálculo y errores de procedimiento van a estar reducidos. ¿Está? Gente, nos vemos el martes de la semana que viene. ¿Sí? Listo, profe, buenas noches. Buenas Gracias, profe. noches. Noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas